año, hace 25 años, Aida, 25 años, que empezamos la asociación de vecinos. Primero era supuesto para ustedes, bueno, para cada uno de vosotros, la asociación. Era supuesto pues, que si no hubiese existido la asociación, Nazaret no sería ni la mitad, ni la mitad. Para ver el problema, pedimos 22 cosas para Nazaret. 22. De 22 nos concedieron 16. 16 mejoras, unas pocas, más pequeñas y otras grandes, que si no consiguen por la asociación no se consiguen. Nos tiran la valla y nos tiran de aquí. ¿Cómo se llama la carretera esa de...? Camino al canal. Camino al canal, eso era, pero un escándalo. Bueno, la cuestión es que un día pasó un camión con un remolque, con un tronco, y pasaba por una mujer, se tocó el tronco, y cogió a la mujer y la mató en la misma puerta del cine. Sí, la mujer está en La misma puerta del cine. Entonces, esa misma tarde venía el alcalde. Entonces, otra tarde mismo venía el alcalde en la visita, porque lo habíamos citado que viniera. Pero no venía porque había pillado a esa mujer, que tenía que venir esta tarde. Tenía la cita para las 8 de la tarde. Para la tarde. Querían llevarse el tronco. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos un montón de mujeres, más mujeres que hombres porque los hombres trabajan. Un montón, unos se fueron ahí al puente, al puente este de aquí de la entrada de Nazaret, y otros nos quedamos en el cine subiendo los troncos, porque vino una grúa para llevarse el tronco, como venía el alcalde, y molestaba para entrar, y dijimos que el tronco no se movía de ahí. Y un montón de... Hizo que hoy, por eso está en Nazaret aún donde está, todos vivíamos aquí ya años. Pero las casas, los terrenos eran del ayuntamiento, las casitas eran nuestras, pero el terreno era del ayuntamiento todo. Nos podían tirar en cualquier momento. Y ahí se luchó para legalizar esos terrenos. Yo soy uno de los que legalizaba. Las condiciones es que les tenían que dar a todo aquel que ocupaba su terreno y el sobrante tendría que ser para bienes sociales. Por eso está el centro cívico, que hoy es centro social, que nosotros no queríamos centro cívico. Queríamos otro tipo de centro, subvencionado por el ayuntamiento, pero dirigido por todas, digamos, por una junta de cada colectivo que estuviera allí dentro del barrio. Mira, hemos sido muy revolucionarios, porque la asociación, lo que era la asociación, no paraba. Si tenemos eso, ha sido por la lucha que hemos llevado. Tenemos la luz por la lucha que hemos llevado. Y el agua potable. Y el agua potable, lo mismo. O sea, que el alcantarillado por la lucha que hemos llevado. No que ha venido el ayuntamiento y ha dicho, vamos a poner aquí, no. Todo lo que tenemos es por la lucha que hemos llevado. No me dejan. Como del centro, el centro ese se tenía que encontrar un terreno que fuese del ayuntamiento y que tuviese los metros suficientes. Y el ayuntamiento no sabía que lo tenía. Y ahí Conchita, Anita y yo, bueno, y más gente, Nazaret entero buscando un terreno de esos metros. Y lo teníamos ahí mismo y no lo sabíamos. Porque lo tenía un señor cerrado para guardar tractores, y no pensábamos que era de él. Y hasta averiguar que eso era del ayuntamiento, que el ayuntamiento no lo sabía. No, bueno, algunas de las cosas, porque todos están hablando de lo que se ha conseguido, de una manera o de otra se ha conseguido. Yo pienso que la espina más gorda fue la playa, que no se perdió de la noche a la mañana, la dejaron que se degradara primero, para luego venir el monstruo del puerto y acaparar la playa porque no pudo con el barrio, porque el barrio intentaban hacer lo mismo. Sí, y lo quería hacer, en paz descanse, Grisondo. Me dijo a mí, me dijo, es que podíamos trasladar el barrio, todo entero, por fuera una mesa. Yo le digo, oye, mira, te puedo hablar de tuyo valenciano, y dice, sí, es que Nazaret para mí es como una novia. Ojo, tiene muchos defectos, está mala, no sé qué de cuánto, yo la quiero mucho, con todos sus defectos. Entonces, ¿qué quieres decir? Que no queréis marcharos. Pues lo mismo vio todos los señores que dicen. Ah, muy bien. Si no, ya estaba allá en Montominete. Y ya se murió. Hacen un espigo que toca la negra de la mar, nos venía así. Y
no podíem entrar a la playa. I com no hi havia associació, com hi ha hagut després, no s'haguera fet aquest espigó i el port no s'haguera fet. Pero estamos en ello, sin saber todavía. Que nos han hecho las aceras por allí, que han hecho las aceras a los ricos, 3 años para hacer aceras. Aparte, ya lo sé. Aparte eso yo creo que a lo mejor cambio de Arlesa, a ver si nos conformamos, porque nos están poniendo unas bombillas que ni en la plaza del ayuntamiento. ¿Cómo? Que nosotros no lo merecemos. Antes que more mucho, porque si eso tiene un contrato, si el Estado o el Ayuntamiento, el que quiera, el que se atreva a tirarlo, tiene que pagar muchos más millones de lo que vale esa fábrica. Si tiene que tirarlo antes de que... Pues que no lo renoven. No, la culpa ¿sabes de quién es? Porque si usted coge los antiguos callejeros pone Centro Parroquial de Nazaret. ¿Quién tiene la culpa de que esa fábrica de que haya vendido esos terrenos? A mí me agradaría que feren lo que era lo de les casetes de paper, que això ja està donat 50.000 vegades al poble per fer cases perquè no se n'anaren la gent jove d'ací i ahí estan els terrenos. Pero lo que os preguntaba ella, lo que preguntaba ella, nosotros ahora que somos los que fundamos la asociación y que hemos estado 25 años, en estos momentos, ¿qué podemos hacer? Pascual dice que lo hagan los jóvenes y él se empeña que lo hagan los jóvenes. Más cosas que podemos hacer nosotros ahora, dentro de nuestras posibilidades. O se comportan bien como los que os mandaron. Aquellos días lo que no hay derecho es que haya gente amenazada por salir a la calle a protestar. Eso no hay derecho. Por 18 o 20 familias que son, que es Nazaret, ¿no? Porque hay gente amenazada por salir a la calle a decir... Un momento, a ver, ahora habla Anita. Para mí la asociación siempre fue la escuela, mi escuela de aprendizaje, pero hoy ya es mi universidad. De momento se sigue aún porque se fundó hasta un periódico, que ha sido una lástima que el periódico, pues a última hora por falta de capital, ya pues no se ha podido seguir. Todos los lunes desde hace 25 o 26 años han habido reuniones en esta asociación, pues entonces siempre los lunes se informaba de todo lo que iba pasando en cada comisión, ¿no? Y se tomaban nuevas posturas para hacer esto durante la semana. Y se volvía otra vez a informar y se volvía. O sea que todos los vecinos informaban, luego los vecinos, cuando íbamos a cobrar a las calles, que yo estuve unos 16 años cobrando en las calles, pues se les informaba llamando las informativas, o de palabra, o poniendo carteles en las calles, o bueno. Entonces la cosa del centro, porque luego con lo del río, ese río nos envenena, que había un cartel muy bonito de sanidad, que se hizo de sanidad también, lo pusimos por todo Nazaret y parte de la ciudad de Aflencia, que ahora... Para mí muy bien, todo lo que han hecho, para mí muy bien. Ha ido encantada de la vida, porque se ha luchado mucho y se han sacado muchas cosas. Adelante. Ahora tenemos que luchar porque nos den igualdad de la Guardia Civil para hacer un centro de especialistas. Que los médicos están luchando por ello, ¿eh? Hoy para mí fue un momento muy bonito porque todos estábamos unidos por las calles, animando a la gente, para que participara, nosotros también. Y fue un momento muy bonito, además se consiguieron muchas cosas y el laboratorio, el río también, que los saneaban, los parques y muchas cosas. Y estábamos ahí siempre pendientes del ayuntamiento y eso, había una ilusión muy grande. Lo que pasa es que pasa el tiempo, la gente se desanima, luego la gente a lo mejor los trabajos ya no... En fin, falta un poco de... Yo, por ejemplo, me he desconectado. Estoy al corriente, pero estoy fuera, ¿no? Pero a ver si ahora me puedo incorporar. Entonces había delegados de calle, que eran los que se encargaban. Yo tenía un vecino que ahora ya faltaba, que era el delegado de calle, luego venía, nos contaba lo que pasaba. Cuando había reuniones y había cosas nos avisaban. Yo lo que veo a la Asamblea de Vecinos es como una cosa necesaria que aún sigue siendo una, porque es que
con un foro de opinión, con que ya abren caminos y cauces que ni la gente del mismo barrio, del mismo pueblo, ni los políticos lo tienen pensado. Antes de que se funde la asociación, pues hay una desorganización o no hay organización. Al final, lo que se quiere es tener un barrio más digno y que la gente esté mejor preparada culturalmente, socialmente, intelectualmente, y se lucha por eso. Y en pueblos no tienen centros cívicos, no los tienen. Y hay un centro cívico de 4 plantas. Y que no se puede utilizar por la gente de Nazaret, eso es de jugar de guardia. Hoy están hablando de los problemas de África en el Palacio de Congresos. Lo están arreglando. Entonces, cuando sabemos cómo están viviendo millones y millones de personas que hoy están muriéndose de hambre, no nos podemos plantear este tema diciendo, oye, ¿qué vamos a...? Es tratar de crear dentro de la sociedad pues ese espíritu de, como decía antes Vicente, de participación. Aunque pavimentaran todas las calles, aunque la dejaran los jardines y lo regalaran todos los días y todo, una asociación, igual que en Nazaret que en otro lado, haría siempre falta, porque siempre salen cosas que los gobiernos miran. A la plaza del ayuntamiento con nuestras mesas mayores, jóvenes, niños, y una tras otra. Y son pasos. Mirando la historia, yo creo que sí que se ha hecho mucho. Y dentro de la asociación de vecinos de la nuestra. Y hoy estamos en una coordinadora. Y siempre defendiendo los derechos de los más. Exactamente, siempre lo hemos hecho así. Pero eso no nos tienen que enseñar, eso no nos tienen que enseñar. Siempre hemos estado codo con codo con el más necesitado y con el que más le ha hecho falta y con todo. Hemos estado siempre con el vecino. Y vosotros ahora, en estos momentos, ¿en qué os implicáis? O sea, ¿en qué os implicaréis en la asociación? ¿Qué podríais ofrecerle de vosotros a la asociación? Yo creo que motivar en rompernos los cuernos pensando cómo pueden entender lo que se hace y la gente porque convencer no tiene que convencer a nadie, tiene que la gente comprender, tiene que nacer, porque entonces conseguir darle el toque donde la gente diga, es que eso sí que es lo que yo también quiero o es lo que yo percibo. Trabajar. Entonces no había un movimiento asociativo, no había nada, y hubo todo un proceso antes de los 25 años, es decir, los 5 primeros años, de ir conociendo el vecindario, haciéndonos amigos del previo, que de alguna manera sí que marcaba lo que teóricamente o evidencialmente queríamos, ¿no? Que fuera una organización popular, amplia en aquel entonces, y que además no había nada, ¿no? Asambleas generales, cada año hacíamos como a partir de la problemática que se había expuesto durante el año, se hacía una semana de tipo cultural reivindicativo, es decir, que cada día se trataba un tema que se había elegido de toda la problemática que había, y se trataba, es decir, hacíamos venir a técnicos, personas así que nos pudiese explicar mejor de lo que se trataba, y después pues se concretaba en la reivindicación o en las reivindicaciones concretas después de haber como estudiado o ampliado nuestros conocimientos para poder acertar más. En esta associació de fet s'ha distingit per això, perquè s'ha intentat evitar, diguem, manipulacions, gent que estiguera en un grup determinat que arribara a fer encàrrecs i tal, i a través de l'associació marcar excessivament amb les seues propostes únicament de grup de partit. En això crec que sí que s'ha distingit molt la nostra associació. No es ninguna broma, quiero decir que en un contexto que se sale de una dictadura donde los partidos políticos no tienen los medios que tenían ahora, ni los militantes, ni infraestructura, ni nada, se utilizó el movimiento vecinal, digamos, para montar los partidos políticos. De hecho, en la Constitución española se reconocen los partidos, los sindicatos y una cosa muy extraña que entonces no existían, que eran las asociaciones de consumidores, pero en ningún momento se reconocieron a las asociaciones de vecinos, que sí que eran realmente organizaciones que existían y que estaban trabajando.
Ara que tenc 80 anys, ara que encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc... Què seria avui Nazaret si no haguessin pres la platja? Que estic trepitjant a la nit al cel, aquest mar tan nostre. Había una ocupación por parte de la gente que tenía necesidad de vivienda y entonces había una especie de apoyo mutuo entre los vecinos. Tota aquesta zona no estava ni siquiera inscrita en el registre de propietat com a propietat de l'Ajuntament. Este barrio siempre ha estado en el punto de mira del puerto. 80 anys, ara que el cor encara s'embala. Pensaven que l'associació de veïns podia ser l'autoorganització del barri. Fomentar, favorecer el asociacionismo, porque creíamos realmente que la gente cuando construye junto a algo es cuando tiene dignidad en su vida, ¿no? Fue de una riqueza impresionante, tanto en el movimiento cooperativo como en el movimiento ciudadano. Es important que la gent sàpiga com s'han aconseguit les coses, perquè quan la gent se junta pot construir algo. I que dempeus moren, i vull cantar, avui que encara tinc veu, qui sap si podré demà.